Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos en este momento en el cual vamos a entrar a este segmento de el ser mujer, agradeciendo a Dios este gran regalo de ser mujer, en el cual mis hermanos les comparto que verdaderamente ahora sí en el proceso de mi vida espiritual he ido aprendiendo a valorarme como mujer y sobre todo a irme conociendo como mujer y sobre todo a valorar esas virtudes que como mujer tengo. Sobre todo agradezco al Señor el ser esposa, el ser madre y ahora el ser abuela. Pero también agradezco al Señor ese proceso que Él ha ido llevando en mi vida, sobre todo en mi vida espiritual, en la cual me ha ido sanando, me ha ido liberando y sobre todo voy descubriendo en mí esa persona que soy, que a veces para el mundo a veces no tenemos mucho precio ni aprecio, pero sí sé que para el Señor he sido y somos, mis hermanos, imagen y semejanza. Entonces, por esta razón yo agradezco al Señor este regalo y sobre todo también agradezco al Señor esta oportunidad que me da compartir con ustedes en este segmento. Sé y reconozco que es un regalo. Y como es un regalo, es una gracia que el Señor me concede hasta que Él decida, hasta que Él quiera. Entonces, quiero también en esta mañana, ahora sí, juntos, ponernos en esa presencia del Señor, pidiéndole su gracia para poder ser instrumento, para poder compartir con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en este nuevo día, en el cual, Señor, también consagramos este segmento. Consagramos estos momentos en los cuales te pedimos en todo momento la asistencia de tu Espíritu Santo. Y reconozco que sin tu inspiración, que sin tu gracia, nada puedo, porque soy pecadora y necesito de ti. Por eso en estos momentos quiero pedirte, Padre bueno y misericordioso, que nos asistas con la luz y la gracia del Espíritu Santo. Pedimos también la intercesión, la intervención, la presencia de María, nuestra Madre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver ahora sobre estas virtudes que estamos viendo, que también es una gran familia, pero que conforme vamos avanzando en este libro, vamos descubriendo que las virtudes es a mayor crecimiento espiritual, es a mayor profundidad. De igual manera, aquellos hombres y mujeres que el Señor ha ido regalando esa santidad, en ese proceso del caminar, vamos también descubriendo estas grandes virtudes. Y que para nosotros tal vez podríamos pensar que estas virtudes no son para nosotros. Pero repito lo que ya he dicho muchas veces, que cada quien por ser diferentes, el Señor nos da
diferentes virtudes de acuerdo a nuestra propia personalidad. Entonces, estas virtudes que estamos viendo son virtudes de vencimiento. Entonces ya hemos visto precisamente el vencimiento, lo que es la obediencia también, que miramos que nos trae mucha información sobre lo que es la obediencia. Por lo tanto, nos damos cuenta que es de suma importancia para nosotros esta virtud de la obediencia. También hemos visto lo que es la contrición, hemos visto lo que es el trabajo, también lo importante que es el trabajo, mis hermanos, y que necesitamos siempre estar activos. Y nos dice que nuestro propio descanso es el trabajo, porque decíamos que a veces cuando andamos ahora sí con toda la energía, ya sea en nuestra casa, en nuestros quehaceres domésticos o en el ministerio donde estamos, donde quiera que estamos, cuando andamos con toda esa energía, si nos sentamos un momento a descansar, ahora sí que se nos enfría el espíritu. O cuando estamos trabajando en casa, se nos enfría el cuerpo y después ya no queremos continuar en lo que estamos haciendo. Es de igual manera en lo que es en lo espiritual, mis hermanos, porque a veces, ciertamente, a veces nos sentimos cansados físicamente, psicológicamente, pero mis hermanos, Dios, que Él siempre está al pendiente de nosotros, siempre, cada día es diferente, aunque a veces podemos ahora sí que hacer las cosas por rutina, porque a veces caemos en la rutina. Entonces nos damos cuenta que necesitamos nosotros siempre estar activos, necesitamos siempre estar activos, pero que va a haber momentos en los cuales nos va a permitir el Señor, ahora sí, momentos muy especiales, porque el Señor nos conoce nuestras debilidades, conoce también nuestro cansancio, y de vez en cuando, pues, nos permite unas vacaciones. Dice un sacerdote, dice, y es cierto, yo creo que sí es cierto, que para el cristiano no hay vacaciones, porque a veces, dice este sacerdote, nos dormimos en los laureles y en este caso ya después vamos a pensar muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, a veces cuando vamos, por ejemplo, a visitar a nuestra familia, es bien, de alguna manera, peligroso, porque a veces nos enredamos en el sentido familiar. Y sí, pues hay que disfrutar a la familia, no digo que no, ¿verdad? Pero yo creo que también necesitamos evangelizar a nuestra familia o ayudar a nuestra familia, de manera que siempre nuestro espíritu esté activo, porque de lo contrario, a veces por miedo, por temores, por respetos humanos, a veces no queremos predicar a la familia, porque ya nos dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su propia tierra. Y es cierto, pero hay que hacerle la lucha. Yo creo que verdaderamente debemos de cuidar nuestros descansos, y también decíamos que nuestros descansos los tenemos que tener como verdaderos discípulos a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Ahí los podemos tener, esos descansos. Y sobre todo también en algunas actividades que vamos a tener, no siempre tenemos las mismas actividades. Entonces, todos estos datos nos ayudan a estar activos en el espíritu. Y para esto nos están ayudando estas virtudes que estamos viendo. Hoy vamos a ver lo que es el renunciamiento, el total renunciamiento de todo juicio y voluntad, el desprendimiento completo de sí mismo,
el abandono absoluto a la divina voluntad. Nacen o se producen del conjunto práctico de todas estas virtudes, dominándolas la caridad. Entonces, este renunciamiento de todo juicio y voluntad es un desprendimiento completo de sí, el abandono absoluto de la divina voluntad. Pues vamos a seguir diciendo y viendo que es difícil, sí es difícil, pero recuerda, mi hermano, que cuando el Señor nos ha hecho ese llamado especial, Él siempre nos va a otorgar las gracias, las virtudes que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo este renunciamiento a sí mismo. Y cuando estas personas que claro que lo viven, claro, y nos damos cuenta a través de ellos que es un abandono a todo. Y un ejemplo de ello es que muchos hermanos que ahora sí han sido, como dicen, pecadores empedernidos, el Señor les ha llamado fuertemente con una conversión radical. Mis hermanos, estos hermanos con mucha facilidad se abandonan, se confían en el Señor y lo que vienen a hacer es dedicarse de tiempo completo al servicio del apostolado. Entonces, no podemos decir que esto no existe, que esto solamente es de allá arriba en el cielo. No, mis hermanos, sí existe en un abandono completo en Dios, sabiendo que a veces vamos a estar arriba, a veces abajo, pero vamos a estar en el Señor. Vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos ahora con el desprecio propio. Estamos viendo este desprecio propio, dice que es hijo de la humildad y antagonista del amor propio y de la soberbia. Es una virtud muy alta, elevada y poco común. Es hermano de todas las virtudes guerreras. Hermano de todas las virtudes guerreras. Su campo es toda la vida del hombre y su apoyo es la generosidad. Su gozo es la penitencia y su alimento y vida las burlas del mundo, las ingratitudes y befas. Entonces, por eso nos dice que esta virtud, si es de alguna manera escasa, no es fácil que esté en todos, pero sí en esas cuantas personas escogidas por Dios, mis hermanos, está esa virtud. Como ya hemos dicho, que estas virtudes, de acuerdo a la personalidad de la personalidad de la persona, están estas diferentes virtudes y está esta virtud trabajando. Por esto, pues vamos a ver muy pocas personas, sobre todo esta práctica de esta virtud, porque dice que su apoyo es la generosidad, su gozo, la penitencia. Y a veces, mis hermanos, a veces esa penitencia
que claro, ya hemos dicho muchas veces que todo este proceso de estas virtudes tiene que estar en manos de un director espiritual, porque en este caso, por ejemplo, lo que es la penitencia, y como dice, el alimento dice de estas virtudes es, ahora sí, las burlas del mundo, las ingratitudes y befas. Ahora sí que aparte de la penitencia, su alimento y su vida, las burlas del mundo y las ingratitudes. ¿Quién de nosotros queremos que se burlen de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo que podamos vivir esas ingratitudes, pues decimos, no, claro que no, pero ciertamente nos va a costar trabajo entender estas virtudes en estas personas y que el mundo ni las conoce y mucho menos las va a entender. Pero sí la van a entender aquellos hombres y mujeres que verdaderamente están en un completo abandono en el Señor. Pero también decíamos que su apoyo es la generosidad y la penitencia. Mis hermanos, decía que es bien delicado, ¿verdad? Ciertamente la práctica de estas virtudes sin estar asesorados por un director espiritual, porque podríamos tender a caer en el masoquismo o ser en este caso, ahora sí, criticados, juzgados de que nosotros podemos caer en el masoquismo. Entonces, por esta razón, estas virtudes necesitan ser muy bien vigiladas por parte del director espiritual. Pero también nos dice que el desprecio propio no es medroso, sino que por sus venas corre la sangre de la firmeza, de la energía, de la abnegación y de la esperanza. Entonces, pues nomás imaginémonos estas virtudes en esos hombres, en esas mujeres que viven en un completo abandono en Dios. Ahora sí, en función con la fe, con la esperanza, con la caridad, viviendo estas virtudes. Pues diríamos en este caso, pues esto solamente se puede vivir en el cielo. No, mis hermanos, pues ya en el cielo ya tendremos en plenitud el amor de Dios, ya estaremos con Él, pero para esto son estas virtudes, para practicarlas aquí en el mundo. Por lo mismo sale al encuentro de todo lo que puede humillarlo y avergonzarlo. El desprecio propio es más alto que el dominio propio y recorre una escala más encumbrada aún que este. Mis hermanos, yo conozco a un hermano que le cuesta mucho trabajo, dice él, a veces convivir con una persona que es tan ruda, tan estricto, y dice que a veces se siente ahora sí limitado para poder sobrellevar, en este caso, a esta persona que tiene que convivir con ella. Dice, pero lo entiendo y nada más es ahora sí aceptarlo y practicarlo, porque a veces quiero darle gracias a Dios por ese instrumento, que no deja de ser un instrumento para purificarme, para santificarme. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esa persona. Sabemos que ciertamente cuando está en práctica esta virtud, mis hermanos, está ahora sí asesorado con la firmeza, con la energía de la abnegación y de la esperanza. Entonces, por eso le puede ser fácil, en este caso, sobrellevar o aceptar esta persona.
También lo vemos, por ejemplo, en las comunidades religiosas, y lo vemos, no sé, en el seminario, donde hay formación, donde están ahora sí juntos, ¿verdad? Están juntos, conociéndose, sobrellevándose sus diferentes caracteres, y que es bien difícil, es bien difícil, pero que gracias a Dios nuestra iglesia tiene todo para, en este caso, dar la formación adecuada. Y entonces desde ahí empieza ya la formación tanto de las religiosas como de los sacerdotes. Y los que estamos en el mundo, me refiero a nosotros que trabajamos más fuera del mundo, en este caso nos damos cuenta de esa transformación que se va dando en esos jóvenes, en esas jovencitas que han decidido ser religiosas. Va cambiando de tal manera esa personalidad que decimos, ¿qué les están dando? ¿Qué les están diciendo? ¿O qué les están haciendo para que pueda haber esta transformación? Y créelo, mi hermano, que hay esa transformación. La personalidad completamente cambiada, conociendo a esos jóvenes su personalidad antes y después de que están en el seminario o están en un convento, es mucha la diferencia. El desprecio propio es más alto que el dominio propio y recorre una escala más encumbrada aún que este. Pues los ángeles lo contemplan con admiración, porque esta virtud es virtud de santos, es virtud de santos. Entonces, no digamos, hermanos, solamente de palabras que quiero ser santo. Dice una hermana, no, yo nunca he dicho que quiero ser santa, para que no se te ocurra, Señor, permitirme cosas tan pesadas y tan fuertes que no vaya a poder sobrellevar. Pero mis hermanos, el Señor siempre tiene una respuesta para nosotros, porque recuerda que el Señor jamás nos va a permitir cosas superiores a las que nosotros podamos sobrellevar. Entonces, solamente lo que podemos sobrellevar. Pero sí necesitamos de esa vida espiritual, mis hermanos. Claro que no vamos a adquirir estas virtudes si no tenemos una vida espiritual. Claro que tenemos virtudes naturales, pero estamos hablando de las virtudes espirituales. Entonces, en este caso, si nosotros decidimos ahora sí ser santos, que somos llamados todos a la santidad, pues en este caso debemos de estar preparados para cualquier prueba que el Señor nos permita. El desprecio propio va totalmente contra la naturaleza y la práctica de esa virtud exige la familiaridad y posesión de muchas heroicas virtudes. El desprecio propio crece con el amor divino. El desprecio propio crece con el amor divino, el cual acerca a la criatura al Creador. Es decir, crece al desprecio propio por la luz que el Creador despide, por la cual luz desciende al alma propia del conocimiento de su nada y corrupción. Entonces, pues sabemos que no hay santidad, ¿verdad?, sin el Señor. No podemos aspirar a la santidad si no estamos viviendo una espiritualidad fuerte en oración, en sacramentos, en penitencia, en ese renunciamiento propio. No podemos decir quiero ser santo sin entrar a esa santidad. Nos vamos a una pausa, pero muy pronto regresamos.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con esta grande virtud, desprecio propio, en el cual pues necesitamos practicar ese desprecio propio. Pero ¿cómo lo podemos practicar sin conocernos a nosotros mismos? Mis hermanos, a veces nosotros estamos en un pedestal, y sobre todo en ese pedestal en el cual a veces nos encontramos, a veces estamos admirándonos a nosotros mismos. Admiramos nuestras cualidades, nuestra astucia y tantas cosas, a veces nuestra propia vanidad, nuestra propia soberbia, y no es de esa manera que vamos a poder alcanzar la santidad. No vamos a poder alcanzar nosotros estas virtudes. Por eso ya nos decía que el desprecio propio crece con el amor divino. Pero el desprecio propio trae en la vida espiritual muchos e indecibles bienes al alma. Muchos e indecibles bienes al alma. Entonces, pero ya decía que necesitamos que ver, que nos dice, a la medida que conoce a Dios, le ama, le adora, le sirve y vive tan solo por Él y para Él. Y por Él respira y por Él se sacrifica. Pero también nos dice que necesitamos, entre más conocemos a Dios, más nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y conforme nosotros nos vayamos conociendo, mis hermanos, más vamos a ir despreciando dentro de nosotros esos vicios, esos defectos que no nos dejan ser verdaderos cristianos. Entonces, por eso es como odiarnos a nosotros mismos, digamos, en cuanto a ese terreno de nuestras debilidades, de nuestros vicios, para poder luchar en contra de ellos. Y al tener ya el conocimiento, entonces cuando nos aferramos a Dios y decirle: Señor, necesito constantemente de ti, y por eso necesito despreciarme a mí mismo. Y es donde, mis hermanos, ahora sí, con un director espiritual vamos a poder ir poniendo en práctica las diferentes penitencias que podemos hacer. Necesitamos entrar en algunas penitencias, mis hermanos, y por lo tanto pues entra en ese renunciamiento a nosotros mismos. El desprecio propio lleva en su mano, diré, el perdón de la conquista más difícil que se alcanza en la naturaleza humana, pues Él hace descender en asombrosa abundancia las gracias sobre el alma feliz que lo lleva consigo. Él es el cimiento sólido sobre el cual se puede fabricar sin temor, pues el grandioso edificio de la vida espiritual dice: ya verás si es grande esta virtud. Yo la amo tanto que no la puedo ver sin inclinarme a ella. Dios mismo le da reverencia a esta virtud. Dios mismo, dice, hace reverencia a la virtud del desprecio propio. Qué agradable ha de ser esta virtud en práctica. Sobre todo
ahora sí que relación tan íntima con Dios ha de tener. Entonces, es de esa manera en la que ahí el Señor conoce a los verdaderos amigos, donde Él confía en esos amigos. Y por eso, ahora sí que, como siempre es tan generoso, es por eso que está ahora sí dando esas virtudes continuas a esa alma, para que crezca en esta santidad. Ahora sí, en esas almas es donde Dios se recrea, donde de alguna manera Él es feliz, viendo que verdaderamente esa obra que Él ha creado está ahora sí en completo abandono en sus manos, y que de esa manera Él puede formar, puede hacer, puede deshacer lo que Él quiere, porque se le ha dado toda la autoridad, porque está en un completo abandono en Dios. Por eso dice, yo la amo tanto que no puedo ver sin inclinarme a ella, pues pocas almas en la tierra alcanzan la perfección de esta virtud, porque va en contraposición del ser natural del hombre, y para llegar al grado de dominio total de la naturaleza viciada y corrompida, debe el espíritu estar muy alto, muy elevado. Entonces, pues no hay más de que estar completamente en ese abandono, en la divina voluntad de Dios. Es donde ya se le ha regresado al Señor lo que es el libre albedrío, lo que es mi voluntad. Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer y como lo quieras hacer y cuando lo quieras hacer. Es entonces cuando se le puede decir ya así al Señor, sin ningún miedo, pero claro que debemos de cuidar nuestras palabras, mis hermanos, porque si todavía no estamos preparados para decir estas palabras, pues es mejor no decirlas, porque Dios mismo sabe que no vamos a poder, porque no es el tiempo, no es el momento, no ha sido todavía el proceso que necesitamos llevar, el proceso adecuado. Entonces, por esta razón, ahora sí que el Señor sí nos va a arrancar esas palabras cuando Él vea que nosotros estamos preparados, mis hermanos. Y cómo en este caso podemos, mis hermanos, de alguna manera valorar lo que es el don de la cruz, lo que es el sufrimiento, porque es a través de esta arma poderosa del sufrimiento, de la cruz, que se alcanzan, mis hermanos, estas virtudes. No vamos a poder alcanzarlas si no nos abandonamos completamente en la cruz. Sea lo que sea, vivamos lo que vivamos, mis hermanos, pero es ahora sí en ese abandono, en ese agradecimiento de Dios. Por eso, cuando estas virtudes ya están en función en algunos hermanos, lo que más desean es el sufrimiento. Es el sufrimiento, mis hermanos, porque es a través del sufrimiento, del dolor y de todo lo que van viviendo que están alcanzando más y más estos grados de santidad. Y por esta razón dicen, Señor, aquí estoy. Y el Señor pues se recrea en esas almas. También nos dice que solo un hombre espiritual llega a obtener esta victoria sobre sí mismo. Pues ya lo hemos visto, que solamente un hombre espiritual, que verdaderamente sea espiritual. No podemos ni desear
ni anhelar, ni siquiera sentir el deseo de estas virtudes, mis hermanos, si no hay una espiritualidad. Pero, mis hermanos, es importante tener el conocimiento. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, entonces ya podemos empezar a desearlo, porque entre más practiquemos estas virtudes, pues más cerca vamos a estar de Dios. El desprecio propio está en el corazón o centro, diré, de la más profunda humildad, de la más profunda humildad. Entonces, yo creo que en este caso necesitamos ese renunciamiento propio a nosotros mismos y así poder descubrir, mis hermanos, cuando menos, cómo se asoman estas virtudes para irlas conociendo, pero no quedarnos en la mediocridad, sino desearlas, verdaderamente desearlas. Y en ese abandono en el Señor vamos a ir también conociendo qué virtudes el Señor nos va dando, porque recuerda que Él nos va dando esas virtudes conforme nosotros vamos creciendo en esa espiritualidad. Y sobre todo en ese desprecio. Dice que existe todavía un escalón más alto que el desprecio propio, y es llevar no solamente con paciencia, sino con crecido gozo el desprecio de los demás. Entonces, aún eso, gozarte en el Señor, gozarte en el Señor. Y pues lo vemos a través de tantos santos como ejemplos, y a través de ellos nos dicen que sí se puede. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos concluyendo ya, de hecho, esta virtud del renunciamiento propio, y vamos ahora sí a quedar pendientes con el renunciamiento propio. Sobre todo, hemos visto parte de lo que es el desprecio propio, y que necesitamos practicar también el renunciamiento propio, que ahora sí van muy de la mano estas virtudes: el renunciamiento, el desprecio propio y el renunciamiento propio. Entonces, decíamos que así se llega a esta virtud, dice, al punto culminante de su perfección, que entonces la criatura puede afirmar con verdad que ha muerto para sí. Y esto es lo que precisamente, o a lo que nos lleva esta vida espiritual, ahora sí, este desprecio propio, pero que necesitamos constantemente de esa luz, de esa gracia, a través de nuestra oración, mis hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres de mucha oración, porque necesitamos conocernos a nosotros mismos y conocer pues cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros vicios, nuestros pecados, mis hermanos, porque no conocemos cuáles son nuestros pecados, nuestros vicios, y entonces no podemos ni renunciar a ellos. Por eso
en este terreno espiritual, mis hermanos, a veces, como dice el dicho, nos va como en feria, precisamente porque sí emprendemos el camino, pero solamente lo vemos superficialmente. No hemos profundizado en esa vida espiritual, no hemos profundizado en el conocimiento de la doctrina, ni siquiera a veces sabemos qué es lo que debemos hacer, mis hermanos, y mucho menos hemos descubierto cuál es nuestra misión. Hermanos, todos los bautizados, todos traemos una misión, mis hermanos, y debemos de descubrir cuál es esa misión. Debemos de descubrir esa misión para poderla practicar, porque de lo contrario, pues, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si Dios me ha creado precisamente con un plan divino, entonces necesito conocerlo, y para conocerlo necesito acercarme a Dios, necesito, en este caso, pues acercarme a una enseñanza para conocer a Dios también y conocerme a mí misma. Conforme voy conociendo a Dios, pues también me voy conociendo a mí misma. Y entonces es cuando, como dicen, del deseo nace el amor, o de la vista nace el amor, algo así va. Pero necesitamos ahora sí que ver, a veces ver. Por eso es necesario que nosotros estemos viendo esos grandes testimonios, que ahora sí, de esos hermanos que se han acercado al Señor, y vemos cómo ha ido ese proceso, esa transformación en ellos. Y entonces es cuando decimos, ay caramba, pues ¿qué está comiendo este hermano? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? Porque se ve un cambio en esta persona. Y entonces, mis hermanos, es cuando nos damos cuenta que es el Señor, conforme la persona se va preparando, conforme va abriendo su corazón. Y entonces es lo que necesitamos de alguna manera pues hacer. También nos dice que el desear el desprecio de los otros, dice, el pedírmelo y buscarlo, y el encontrarse con él, es abrazarlo y amarlo. Son escalones muy espinados, pero que directamente son los que conducen al cielo. Entonces necesitamos, pues, ya decíamos, abrazarlo, amarlo, y de esta manera, ahora sí, empezar a caminar por esos escalones que ya nos dice, aunque están muy espinados, muy escabrosos, pero que nos van a llevar al cielo. Si nosotros constantemente nos pusiéramos a meditar lo que es en la pasión, muerte y resurrección del Señor, nos podríamos dar cuenta verdaderamente el verdadero sufrimiento de Cristo. Y entonces veríamos también el precio que Él pagó para salvarnos, para redimirnos. Y es entonces que podríamos decir, Señor, pues si tú lo hiciste por mí, ¿por qué no hacerlo yo por ti? Ese es el verdadero amor. Mas sin embargo, pues la mayoría de las veces tenemos miedo a hacer esto. Tenemos miedo, mis hermanos, porque siempre tenemos miedo al dolor, tenemos miedo al sufrimiento. Oh virtud, nunca bastante bien ponderada por los inapreciables riquezas que encierra. Oh virtud sobrenatural, que divinizas al hombre en la tierra. Hasta este exceso amoroso llegó mi corazón, mi paso por la tierra. Mi corazón se goza en los oprobios, humillaciones, desprecios, burlas y maldiciones, hasta rayar en locura.
¿Y saben con qué fin? Uno de los fines que me llevaron a tan extremo fue el de curar la soberbia del hombre y comunicar a las humillaciones que los míos habrán más tarde sufrir por mi causa, virtud y fortaleza. Amen los desprecios como las más preciosas perlas. Amen los desprecios como las más preciosas perlas. Con esto entenderán el grado hasta el cual quiero encarcelar esta virtud poco entendida del mundo y menos que ninguna otra practicada. Entonces, descubrimos que necesitamos precisamente del desprecio propio, de esta grande virtud. Pues yo creo que para mí personalmente es muy importante tener el conocimiento, porque cuando tenga la oportunidad, en este caso, pues yo creo que cuando menos voy a empezar a intentar, voy a luchar por decirle, Señor, pues gracias por esas personas que pones en mi camino. Y sobre todo, mis hermanos, no vamos muy lejos, porque en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos los instrumentos más adecuados y más cerca. Entonces, yo creo que siempre a través del conocimiento de estas virtudes o de los vicios, nos damos cuenta, mis hermanos, que a veces no tenemos que ir muy lejos, que ahí mismo con nuestros familiares, con nuestra familia más cercana, podemos ahora sí practicar estas virtudes. Pues que el Señor nos conceda esas gracias y bendiciones que necesitamos para poder tener el coraje de emprender esta búsqueda de estas virtudes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos las gracias sobre todo por ese proceso que tú viviste, Señor, que siendo Dios y que estabas, Señor, con el Padre, disfrutando, Señor, de ese señorío que Dios ya te había dado, Señor. Mas, sin embargo, tú, Señor, quisiste venir a morir por nosotros. Por eso te pedimos, Jesús, que nos concedas la gracia de poder estudiar y sobre todo, Señor, de meditar tu pasión, muerte y resurrección, de tal manera, Señor, que podamos desear renunciar a nosotros mismos, sobre todo morir a nuestros propios defectos, a nuestros vicios, a nuestro pecado, de manera, Señor, que podamos cada día, Señor, desear estar más cerca de ti. Yo hoy quiero pedirte, Jesús, muy especialmente por aquellos hombres y mujeres, Señor, tanto en los seminarios como en las comunidades religiosas, que tú concedas gracias, Señor, para aquellos hermanos nuestros, Señor, que han emprendido este proceso de práctica de virtudes, Señor, para que continúen, Señor, en la búsqueda de tu divina voluntad, sobre todo a través de la práctica de estas virtudes. Y a nosotros, Señor, los laicos, concédenos, Señor, la gracia de seguir sumergiéndonos, Señor, en esa sabiduría divina de la enseñanza, Señor, para poder descubrir que ese llamado, Señor, de la santidad también es para nosotros. Te pedimos, pues, que tu sangre preciosa
nos cubra y nos proteja siempre en esa lucha. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor los bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.